La Unión Europea autoriza a las empresas privadas a que escaneen nuestras conversaciones particulares, aún con la oposición frontal del Parlamento Europeo. Veámoslo. Lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo es un auténtico escándalo, tanto en el fondo como en la forma. Lo que sucedió en el fondo es que el Parlamento ha aprobado el Chat Control 1.0, la dispensa, la patente de corso otorgada a las plataformas digitales privadas para que escaneen nuestras conversaciones particulares con el pretexto de detectar pornografía infantil. Ya saben, con la muy razonable excusa de proteger a los menores, se termina considerando a todo el mundo un criminal en potencia, cuyas libertades merecen ser recortadas por si acaso, porque a partir de ahora compañías como Meta o como Google podrán meter las narices en nuestras conversaciones privadas por si hubiese tráfico de pornografía infantil en ellas. Pero una vez metida la nariz, desde luego puedes leer lo que te venga en gana. Y alguien podría, en términos consecuencialistas, justificar esta restricción a la libertad y a la privacidad de todos con el pretexto de que se alcanza el fin superior de proteger a los menores de edad. Pero es que ni siquiera esto está claro. La propia Comisión Europea reconoce que la evidencia disponible hasta el momento no permite avalar que el escaneo sistemático de conversaciones privadas conduzca a mayores condenas por pornografía infantil. Atención a este párrafo. No es posible actualmente, a partir de los datos disponibles, establecer un vínculo claro entre estas condenas y los reportes remitidos por las plataformas y por las organizaciones que combaten el abuso infantil. Por consiguiente, se adopta una decisión muy lesiva para la libertad personal, que elimina de raíz la privacidad de un individuo en sus conversaciones con otro a través de determinadas plataformas, y además se adopta sin ningún tipo de evidencia sólida que avale mínimamente esa decisión. Casi parecería que el auténtico objetivo de este Chat Control 1.0 no es combatir a la pornografía infantil, sino legitimar socialmente que las plataformas privadas, con el aval del Estado, puedan fisgonear en nuestros archivos privados. Y alguno dirá, los liberales siempre tan dogmáticos a la hora de proteger las libertades individuales, aun cuando la mayoría democrática ha tomado la decisión soberana de limitarlas en aras del interés general. Y sí, desde luego que para los liberales el respeto irrestricto a la libertad individual es mucho más importante que el arbitrio de la mayoría para cercenar esa libertad individual. Pero es que en este caso concreto, ni siquiera esa justificación es válida. Ni siquiera los que anteponen la democracia, la voluntad de la mayoría, a la libertad de los individuos, podrán verse reflejados en esta decisión adoptada por el Parlamento Europeo. ¿Y por qué? Porque si es una decisión adoptada por el Parlamento Europeo, en teoría debería ser una decisión que reflejará la voluntad de la mayoría de los eurodiputados como supuestos representantes del demos del pueblo europeo. Pues no. Si el fondo del asunto ya es deplorable, las formas lo son casi en la misma medida. Y es que el pasado mes de marzo el Parlamento Europeo ya votó en contra del Chat Control 1.0. El resultado fue de 311 votos en contra del mismo y solo 228 a favor. Y en una democracia parlamentaria ahí debería haber terminado todo. El Parlamento rechaza la propuesta y por tanto no hay más que hablar. Pero no, ahí no terminó todo, porque técnicamente esa votación de marzo solo fijó dentro de la arquitectura de la Unión Europea la posición en primera lectura del Parlamento. Así las cosas, la propuesta del Chat Control 1.0 fue a parar al Consejo de la Unión Europea, el Consejo conformado por los ministros de los distintos gobiernos nacionales, y decidió oponerse al rechazo del Parlamento Europeo del Chat Control 1.0.
Y así esta ley regresó al Parlamento Europeo en una segunda lectura. Regresó además por procedimiento de urgencia. Se ve que algunos eurodiputados, sobre todo del Partido Popular Europeo, tenían mucha prisa en que esta legislación saliera adelante. ¿Y cuál es la trampa de la segunda lectura en procedimiento legislativo ordinario dentro del Parlamento Europeo? Pues que, como en cierta medida tienen que superar la voluntad del Consejo de la Unión, para ratificar el rechazo que ese mismo Parlamento había expresado en primera lectura, ya no bastaba con una mayoría simple a favor del rechazo, a favor de la ratificación de la decisión que había tomado en marzo el Parlamento Europeo. No, no, era necesaria mayoría absoluta. Mayoría absoluta en unas fechas en las que además muchos eurodiputados ni siquiera están en el Parlamento Europeo. Y con esas condiciones se votó ayer. Y fijaos en lo que pasó ayer. 314 diputados frente a 276 votaron a favor de rechazar el Chat Control 1.0. Es decir, se reafirmó por mayoría simple la decisión del Parlamento en marzo. No queremos en Europa el Chat Control 1.0. Pero como esa mayoría simple no llegó a la mayoría absoluta, que está fijada en 361 votos, entonces esa ratificación del rechazo en segunda lectura decayó. Y que decayera significa que la propuesta del Consejo de la Unión Europea ha entrado en vigor, ha salido ganadora. A pesar de que perdió en el Parlamento Europeo, el Parlamento no alcanzó mayoría suficiente para derribarla. Y por tanto entra en vigor en la Unión Europea una ley a la que se ha opuesto el Parlamento y que limita sin ninguna buena justificación de fondo las libertades de todos los europeos. Todo ello porque lo han decidido unilateralmente los ministros de los distintos gobiernos nacionales que conforman la Unión Europea sin pasar por sus respectivos parlamentos nacionales. Vamos, que no es una decisión que haya sido ratificada ni por el Parlamento Europeo, en supuesta representación del pueblo europeo, ni tampoco por los parlamentos nacionales, en supuesta representación de los pueblos nacionales que componen Europa. Es una decisión en suma que ha adoptado una camarilla de representantes de los distintos poderes ejecutivos nacionales, dando radicalmente la espalda tanto a los poderes legislativos nacionales como al comunitario. Por tanto, no parece que ni liberales ni demócratas puedan estar muy conformes con lo que sucedió ayer en la Unión Europea. Un aparato supraestatal que cada vez es más represivo de las libertades individuales y también del respeto mínimo al procedimiento democrático. Ni libertad ni democracia, oligarquía eurocrática.